¿Qué tal, estimado estudiante? Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, quiero mencionarles que no estaré de manera sincrónica por motivo de fuerza mayor. ¿Ah? Entonces, hacemos esta actividad sincrónica respecto a un tema que es más liviano, se puede decir, pero si hay alguna duda, hay alguna pregunta, se puede realizar ya sea por correo, si tienen urgencia, o en la próxima actividad sincrónica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la aclaración que quiero mencionar. Bueno, el tema corresponde a la importancia de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para poder tener un contexto, lo importante es señalar que en algún momento se manifestó que el tema del proceso de investigación se podía atender desde el punto de vista del planteamiento del proyecto y luego enfocarlo a lo que es un informe en donde tenemos el informe de los resultados eh, de lo que se realizó en el proyecto. Si lo llevamos a temas ya más puntuales como la actividad de titulación, podemos decir que el proyecto es lo que uno propone como investigación y el informe es la tesis que nosotros entregamos para nuestra evaluación, ¿cierto? Ok, las etapas son más o menos similares, solo cambia en la parte última, donde tenemos, por ejemplo, en el informe los resultados y conclusión. Y en el caso del proyecto, a partir de ya eh, de la metodología, terminando la metodología, tenemos el cronograma y presupuesto y se adiciona otro ítem que sería el resultado esperado. ¿Ok? Entonces, esas son las mayores diferencias que tienen los documentos. Eh, entonces, nosotros estaríamos situados en la propuesta de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que es la metodología. Sería esta parte, ¿cierto? De la metodología es la que vamos a considerar, digamos, en este proceso, ¿no? Bueno, uno también tiene que mencionar que las técnicas de investigación son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operar e implementar los métodos de investigación. Tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata. La técnica por lo general pretende ordenar las etapas de la investigación, aportar instrumentos para manejar la información. Y bueno, lo que uno puede señalar, es importante definir y elegir bien la técnica. Como en algún momento se mencionó, es básico para poder eh, tener la adquisición de datos. Y esto va de acuerdo al tema que uno plantea y a la relación que tienen las variables. ¿Ya? Es importantísimo dejar claro eso. En en el ámbito de la investigación educativa o también en otro tipo de investigación, las técnicas y los instrumentos juegan un papel fundamental. Por lo tanto, es importante destacar la importancia que tienen estas técnicas, ¿no? Eh, y podemos decir que las técnicas, por ejemplo, eh, garantizan la validez de la investigación, eh, ya sea a través de, por ejemplo, de los datos que se recogen y eh, se aseguran
digamos, la idea es asegurar de que todos estos datos sean representativos, que sean, digamos, eh, una evidencia válida de lo que uno está investigando. Eh, Esto se aplica mucho cuando uno hace el tipo de muestreo, ¿no? Cuando uno empieza el muestreo, en donde identifica bien el tipo de técnica e instrumento, y si la muestra es representativa, evidentemente se van a tener datos representativos, ¿no? Entonces, otra importancia que uno debe considerar es facilitar la toma de decisiones educativas. Eh, eh, la verdad que eh, al recolectar datos, eh, la idea es que no se tenga dificultades en los logros que uno eh, adquiera en torno a la investigación. Eh, ¿Y por qué se dice esto? Porque la idea es que esta información sea un aporte a lo que uno desea eh, solucionar, la problemática que desea solucionar. Entonces, al ser un aporte, seguramente van a haber buenas tomas de decisiones en diferentes ámbitos de la parte educativa, ¿ya? También promueven la reflexión crítica sobre las prácticas educativas, si estamos en el ambiente educativo. El uso de instrumentos como encuestas o diarios de campo fomenta la reflexión sobre el impacto de las acciones educativas. Seguramente si hay una aplicación, una ejecución en torno a esto, siempre vamos a encontrar un impacto en donde reconozcamos seguramente de un beneficio que salga a través de, digamos, de estas técnicas que uno propone. ¿Mm? También permiten un análisis profundo y sistemático. Evidentemente que cuando uno obtiene datos, el análisis eh, tiene que ser profundo y tener cierta secuencia en la parte estadística, porque si uno no lo considera de esa forma, eh, puede darse que eh, los resultados o la inferencia que se hace respecto a esto eh, puedan ser sesgados, incompletos. Entonces, eh, también es necesario darse cuenta de la calidad de estos datos, justamente para que puedan tener una buena respuesta a la investigación y indagar de tal forma o investigar de tal forma que solventen la necesidad de la investigación profundamente. ¿Mm? Por otro lado, tenemos otra técnica que es la observación. La observación como técnica de investigación científica es un proceso riguroso que permite conocer en forma directa el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. Bueno, dicho eso, tenemos que considerar que hay distintos tipos de observación y que se, de alguna forma pueden ser un aporte a la investigación. Entonces, la observación eh, es muy característico de la investigación cualitativa, como la investigación acción, en donde hay un escenario y en donde se puede programar o planificar previamente las actividades y se observa en torno a esto. Entonces, es bueno también tener la claridad de identificar algún tipo de observación. Por ejemplo, la observación intencionada
responde siempre a un objetivo preciso, a un fin determinado previamente. La observación ilustrada requiere de conocimientos previos sobre el acontecimiento o el objeto a observar. La observación selectiva siempre se seleccionan determinados aspectos en función de los conocimientos previos y de intenciones y objetivos muy precisos. Y la observación no selectiva se selecciona determinados aspectos al azar, en realidad compuesta de una selección arbitraria de los aspectos observados. La observación interpretativa, eh, bueno, implica el conocimiento del hecho observado y su inserción en el contexto de la estructura cognitiva del observador. Eso es más o menos los tipos de observación que uno puede considerar. Eh, las encuestas. Las encuestas son propias de la investigación con enfoque cuantitativo y se considera de manera general como un cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una población y está diseñada para obtener información específica de los participantes. Cada encuesta eh, debe tener un formato en base a un tipo de pregunta y el, digamos, la encuesta como tal va a depender de un cuestionario. Y podemos mencionar que el cuestionario es el instrumento básico de la encuesta en el que se formulan una serie de preguntas que permiten medir una o más variables. Entonces, acá también se hace mención de las variables, en donde en algún momento se mencionó la operacionalización, ¿no? ¿Y cómo se medían las variables? Mediante la descomposición eh, y definición de la dimensión. Una vez hecho eso, se tiene que identificar el indicador y el indicador está completamente relacionado con la técnica de eh, recolección de datos. ¿Ah? Entonces, esa es más o menos la secuencia que uno puede tener en relación a las técnicas de recolección de datos. Ahora, bien, para poder elaborar un cuestionario de la encuesta, se siguen ciertas recomendaciones. Por ejemplo, hacer preguntas breves, claras, sencillas y concretas. Utilizar vocabulario conocido por las personas que lo responderán. Un elemento muy importante porque de repente la interpretación de esa pregunta puede ser eh, una respuesta eh, diferente. Entonces hay que hacer de tal forma la pregunta que se entienda bien. Evitar el uso de palabras o frases ambiguas. No incluir temas desconocidos o poco conocidos por los receptores. Colocar primero las preguntas más fáciles y generales y después las más difíciles e íntimas. Dar una secuencia lógica a las preguntas. Esas son algunas recomendaciones que se pueden realizar, ¿no? Para construir un cuestionario es preciso tomar en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, de estructura. El tipo de pregunta, su contenido, el formato de respuesta, la redacción de las preguntas y la determinación del orden de las preguntas. El tema de cómo se plantea una pregunta es importante porque, así como yo mencionaba, eh, va mucho en la interpretación del receptor. Y si no se entiende, pues se puede contestar cualquier cosa, ¿no? Las preguntas en los cuestionarios las podemos clasificar de acuerdo con el grado de libertad de la respuesta y la función que cumple el cuestionario. Eh,
Por ejemplo, las preguntas pueden ser abiertas, las cuales son aquellas que dan completa libertad al interrogado para que pueda responder. Y también las preguntas pueden ser de tipo cerrado, ¿cierto? Entonces, eh, acá podemos definir, digamos, la alternativa de las respuestas. Eh, es una forma de proponer el cuestionario. Entonces, eh, es bueno que lo tengamos en cuenta, por ejemplo, si uno quiere elaborar una encuesta. Empecemos con algunos ejemplos en términos de lo que son técnicas de recolección de datos. Inicialmente vamos a citar lo que son la observación. ¿Eh? Tenemos un esquema en donde, por ejemplo, tenemos algunos datos que hay que llenar, por ejemplo, la fecha de observación, hora de inicio, hora de finalización, duración de la observación, nombre del docente, grado o nivel educativo, número de estudiantes, tema o contenido. Estos son datos generales que uno tiene que tener para poder orientar lo que se desea investigar. De la misma forma, son datos que uno son importantes y que uno debe eh, tener presente luego en el análisis, ¿no? Para poder identificar bien eh, la observación y las características que tiene ella. Entonces, dentro de las observaciones podemos eh, plantear, por ejemplo, eh, el primer ítem, contexto del aula. Si estamos haciendo en un escenario que eh, corresponde a un aula, ¿no? Entonces, en este contexto se considera la descripción general del ambiente en el aula. Eh, otro, otra consideración es el nivel de ruido o calma en el aula, estado emocional de los estudiantes. Entonces, estos son una orientación, no es que eh, todas las investigaciones van a pasar por este tipo de observaciones. Esta es una observación en particular donde se sitúa un escenario que está respecto al aula. El ítem 2, interacción docente-estudiante. Eh, ¿Cómo se presenta el docente ante el estudiante? ¿Cómo se organiza la clase? El docente usa estrategias didácticas variadas. Se hace retroalimentación durante la clase. ¿De qué tipo es? Si se fuera a hacer, ¿no? El otro ítem es comportamiento de los estudiantes. ¿Cómo se comportan los estudiantes durante la clase? ¿Cómo responden ante la instrucción del docente? ¿Participan activamente en las actividades propuestas? Esas son consideraciones, ítems que uno podría plantear en un escenario que es una observación sobre el aula eh, de un determinado curso o grado, ¿eh? En educación básica. Entonces, tenerlo presente por si acaso hay alguna actividad en, en, algún tipo de investigación que participen y les pueda servir de ayuda. Veamos el otro. El otro ítem está respecto a la dinámica de la clase. Entonces hay una pregunta que dice, ¿se respetan los tiempos de la clase? ¿Se logra cumplir con el plan de actividades? ¿Cómo se gestionan las transiciones entre actividades? ¿Los estudiantes siguen el ritmo de la clase? Eh, eso sería con respecto al ítem de dinámica de clase, ¿no? Luego tenemos evaluación de aprendizajes. ¿Cómo se evalúan los avances de los estudiantes durante la clase? ¿Hay espacios para que los estudiantes demuestren lo que han aprendido?
Ese es el ítem de evaluación de aprendizaje. Luego tenemos el siguiente, sugerencias de mejoras. ¿Qué aspectos se podrían mejorar en la organización de la clase? ¿Qué técnicas podrían aplicarse para mejorar la participación o el aprendizaje? Y entonces, como se mencionó, todos estos ítems ayudan a la observación efectiva de un tipo de investigación. Y nuevamente se mencionó, hay que tenerlo presente. En cuanto a las encuestas digamos, de recolección de las técnicas de recolección de datos, podemos tener este ejemplo en donde digamos, se plantea el, el estudio sobre experiencias educativas de los estudiantes. Acá hay un objetivo que dice conocer tu opinión sobre diversos aspectos de tu experiencia educativa. Tu participación es importante y ayudará a mejorar las clases. Entonces, se les solicita a los estudiantes que respondan esta encuesta. Tenemos un ítem de datos donde está en torno al grado o nivel educativo y la fecha que se realizó la encuesta. Son datos que pueden ser importantes para también el estudio y el análisis. Respecto a las preguntas, podemos situar en este caso la primera, que es ¿cómo te sientes durante la clase? Y acá tenemos 6, a ver, 4 o 5 respuestas. Y nótese de que las respuestas tienen cierta, eh, digamos, característica. Y ahí yo quiero recordar en la operacionalización de variables, en donde nosotros teníamos una columna que era la escala. Entonces esa escala obedece a esto mismo, cómo se responde. Eh, esta, eh, este estudio es más cualitativo, por lo tanto la respuesta será sobre un tema cualitativo y se pueden designar como variable nominal o ordinal. Esta tiene una característica de una variable ordinal porque tiene cierta jerarquía, va de lo muy motivado hasta lo muy desmotivado, pasando, digamos, por una gama de respuestas ordinales. Entonces, eso hay que tenerlo presente en el análisis cuando uno utiliza software como el PSS, en donde uno digamos, en las columnas donde plantea la encuesta, la respuesta de la encuesta, nos va a pedir qué escala tiene. Entonces, nosotros le vamos a colocar, por ejemplo, que sea ordinal y le va a dar esa característica a cada respuesta de la encuesta. Y eso tiene cierta importancia en el análisis cuando hacemos las tablas de frecuencia o las gráficas. Entonces, no hay que perder de vista eso porque todo esto nos lleva a ese tipo de análisis. ¿Ok? Respecto a esta otra pregunta, que es la número 3, también las respuestas tienen una característica, ¿no? Por ejemplo, acá dice participa en las actividades que realiza el docente durante la clase. Dice siempre, a menudo, rara vez, nunca. Entonces también hay una cierta jerarquía de nunca a siempre. Entonces también podremos calificarla como una variable ordinal. Y si seguimos más adelante nos vamos a encontrar en una pregunta que es qué cambiarías o mejorarías en las clases? Entonces, este tipo de respuesta es una respuesta abierta. Entonces acá uno puede redactar lo que uno estime conveniente. Y acá entramos en el punto quizás de un análisis cualitativo.
y que en algún momento yo hablé sobre, digamos, algunos software que permiten este tipo de análisis. Y entramos a eh, relacionar, inferir con la ayuda de un software que realiza el análisis cualitativo. Para eso hay que definir códigos y definir cierta metodología con ese software. Entonces, es importante señalarlo porque eh, es una forma de análisis que eh, va a ir un poco más en profundidad hacia las respuestas de este instrumento. Así que también como se puede utilizar en entrevistas, en encuestas o observación. Entonces hay que tenerlo presente y que seguramente luego yo voy a ahondar en este tipo de cosas para que tengan más claridad cómo cómo se utiliza esa metodología. Por ahora yo me centré en dos técnicas, que es la observación de encuesta, que se pueden definir, describir y decir cómo se utilizan, ¿no? En torno a estos instrumentos que se pueden elaborar. Eh, bueno, entonces vamos a dejar hasta acá esta presentación y luego estaríamos, digamos, retomando eh, con lo que corresponde a la videoconferencia 9 y ahí explicaría un poco más en detalle algunas cosas de las técnicas de recolección de datos y quizás haciendo un ejemplo más práctico. Que tenga un buen día y nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao, chao.